invisible y en los que no están. En el silencio, el que siempre me va a acompañar. Me dejé llevar y los segundos se hicieron eternos. Entendí que no puedo ser como ellos, porque ellos no son lo que soy. El cine ecuatoriano está en un buen momento, no solo en un buen momento, en el mejor momento de su historia, que ya empieza a tener unas pocas décadas. Pablo Arturo Suárez es uno de estos cineastas de la nueva generación y está hoy aquí en la República.es. Hola Pablo Arturo, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Sé que tienes en tu historia 5 cortometrajes y que estás preparando tu largometraje. Empecemos por los cortometrajes. Cuando Estalla en la Mañana es el más conocido, has estado en festivales internacionales, ¿cómo te ha ido? Bien, Cuando Estalla en la Mañana es el último cortometraje que hice. Yo diría que es el que termina un ciclo y culmina una etapa de formación y de creación cinematográfica mía. Este cortometraje lo realizamos en España, en la ciudad de Barcelona, y fue un proceso creativo muy importante porque conjugó un montón de elementos que me iban sucediendo en el proceso creativo. Especialmente yo estaba estudiando en España, realizando mi maestría en dirección de cine, y en ese proceso, en el contexto social en el que estábamos un poco viviendo y estudiando, me interesaba introducirme más en una temática social, pero desde un punto personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ecuatoriano que emigró. Exacto. Ahora, ¿no es una temática ya un poco repetida, reiterada? Justamente ese es un poco el reto, ¿no? Para nosotros, el crear un guión sobre un migrante ecuatoriano en España incluye un reto en el sentido de que puede ser una temática tocada, pero descubrimos un espacio de la migración que no ha sido tocado y que no ha sido tomado en cuenta, que es justamente los hijos de la migración, como les llamo yo, que es la segunda generación. Esta segunda generación que va de joven, muy de chiquito a España, en ese momento en el casi ni te acuerdas mucho de tu vida, a los 5 o 6 años, ¿no? Y que creces toda tu adolescencia, que es la etapa de formación en la que te creas como persona en España, y creces como español, porque vives la cultura, estás rodeado de gente española, de esta diversidad que tienen ciudades grandes como Barcelona, y en ese sentido ellos se crean a sí mismos españoles. Así que allí crecieron, como españoles hablan, seguramente como españoles piensan, pero para los españoles siguen siendo sudacas. Ese es el punto. Entonces, ellos siguen estando en un no lugar, en el sentido de que vienen... Un no lugar. En un no lugar. Me parece linda la descripción. Justamente esa era la idea, porque en el sentido de que ellos vienen a Ecuador y ante sus familiares, ante la gente que les conoce, ya son españoles, hablan español a lo españolete y tienen toda una cultura que ya los vuelve de otro país, básicamente. Pero en España ellos siguen siendo vistos como gente sudamericana, como ecuatorianos, como sudacas, como en algún punto se les dice. Entonces, a mí me interesó mucho ese punto, y sobre todo en la adolescencia, en el punto de formación, en el punto en el que más te cuestionas de dónde eres y te estás formando y estás formando una identidad. Entonces, nos interesaba retratar ese personaje, y en ese proceso de investigación descubrimos una historia que nos inspiró en el sentido de que encontramos un actor ecuatoriano que había llegado de joven a España, que era de Guayaquil, y en el proceso él de su adolescencia había tenido un hecho fatídico que le marcó y le vetó básicamente de la sociedad española. Entonces, en ese sentido creamos una ficción en base a este proceso, que es la historia de Bacán, que es este personaje ecuatoriano adolescente que tiene este grupo de amigos, que es muy callejero, porque en Barcelona, en la onda de clase social baja, la juventud es muy callejera, sale mucho, no está mucho en las casas, las familias están rotas, ¿no? Ahora, bastaba para describir esa situación, esa realidad de la segunda generación de las personas que emigraron a España, o sea, que emigraron del Ecuador, ¿bastaba un cortometraje? Siempre me preguntaba eso, porque es una peli que tranquilamente podríamos hacerle el largometraje, claro. Pero creo que lo lindo del cortometraje es que te introduces a contar un tema, una historia en poco tiempo, y pero en cambio no se queda un análisis un poquito cosmético, superficial. Justamente para tocar este tema, lo que hicimos fue no centrarnos en la idea del dilema del migrante, digamos, sino en lo importante de la historia chiquita que estamos contando. En este sentido, Bacán tiene una noche fatídica en la que apuñala a otro joven, un joven español, y empieza a huir,
y empiezo a ir por las calles nocturnas de Barcelona, por esta Barcelona que no se ve, esta Barcelona pobre, esta Barcelona de currantes, básicamente en las zonas marginales de Barcelona, en un barrio que se llama La Mina, y con sus amigos españoles que le dan la espalda y que realmente no le apoyan para regresar al lugar a ver si realmente mató a este chico, ¿no? Y asumir su vida. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hicimos fue, hablábamos de una temática general, universal, más compleja, que era el tema de la migración en este no lugar, pero buscamos una historia particular que nos permita contar en poco tiempo y contextualizar los dos temas. Ahora, con ese cortometraje cumpliste tu era de cortometrajista y te pasas a largometraje. Cuéntanos. Yo creo que cumple una etapa, ¿no? Entonces ahora lo que hicimos fue básicamente este corto se está empezando a ver en festivales, lo estrenamos en el Festival de Huelva, en el 38 Festival de Huelva Iberoamericano. Ahora va a estar en el Festival Internacional de Boston y nos invitaron al mercado de cortos de Cannes. Qué bien. Entonces estamos ahorita en este proceso de festivales. Y estamos preparando mi primer largometraje, se llama Tan distintos los dos, que es como la etapa siguiente. Es como que fue toda esta etapa de formación, ahora sí es afrontarnos al largometraje, que es un poco el donde quiero seguir trabajando por el resto de mi carrera creativa, básicamente, sin dejar los cortos, porque me parece que hacer un corto de vez en cuando siempre está bueno. Claro. ¿Cuándo el largometraje? El largometraje lo filmamos ahora a mediados de año. Es un largometraje que se está produciendo de autofinanciación y de apoyo a la empresa privada, y aún así con cierto apoyo del espacio público. Dentro de todo, yo creo que el cine nacional tiene que empezar a buscar otras fuentes de financiamiento que no sean solamente el Estado, sino que más bien debería el cine tratar de no depender del Estado, o sea, porque eso le condiciona en regímenes autoritarios como el actual, además lo marca. Claro, pero ¿hay las condiciones como para que se pueda hacer autofinanciamiento o financiamiento privado? Es muy complicado. Yo te digo, estamos en esto ya un buen año y seguimos un poco en la lucha, porque todavía no ha habido ese cambio de pensamiento tampoco de la empresa privada, a verlo como una inversión, a verlo como un espacio para poner tus productos, para hacer product placement, para publicitar tu empresa. Entonces lo que hemos estado tratando es, con todo lo que un poco absorbimos de la experiencia afuera, de España, también estuvimos en Estados Unidos, es cómo usar justamente todas estas ventajas que tiene el tema de la publicidad y la empresa privada para volverlo atractivo para el cine. Claro. Pero yo creo que los empresarios ecuatorianos todavía no están listos. O sea, es un proceso de... Ni para apoyar al cine, en muchos casos, ni para competir en el mundo actual, porque no han evolucionado lo suficiente. Mi pregunta viene relacionando con esto último que acabo de decir. ¿Qué pasó? ¿Gracias a qué el cine ecuatoriano tiene el boom actual? Es claro que el apoyo del Estado desde el 2006, que se creó la ley de cine, ha sido fundamental para dar un empujón, digamos. Esto ha permitido acceder a otros fondos internacionales y que se haya habido un desarrollo más claro de los proyectos, en el sentido de que hay apoyos de otros lugares, de otros países, que se llaman coproducciones. Pero yo creo que va, además de ese tema, que es una herramienta. Para mí el Estado y el Cenecine son unas herramientas que han dado un apoyo. Pero realmente el punto de quiebre del cine nacional está en que los profesionales de las generaciones que vinieron antes de mí y de mi generación, somos gente que nos venimos preparada. Es muy importante la formación. Yo creo mucho en el trabajo de escuela, de universidad, del formarte como productor profesional y cineasta, digamos, ¿no? Claro. Antes aquí se hacía un cine muy como ortodoxo, en el sentido que era gente que le interesaba mucho hacer cine y que buscaba los medios de hacerse y de educarse y de autoeducarse y leer mucho. Salían muchas escuelas de cine como la de Cuba, como la de Rusia, pero realmente a partir de los 90 empieza a ir la gente a estudiar en Estados Unidos, a la industria, donde está realmente, claro, digamos, el cine profesional, y también empieza a irse a Europa la gente, a Francia, España. Entonces, en ese sentido, lo que hace es que haya una formación de cineastas mucho más completa, que permita contar mejores historias, y sobre todo técnicamente cómo contar mejor esas historias, ¿no? Es decir, el cambio fue que entró una generación de gente académicamente bien formada. Exactamente, ese para mí es el punto de quiebre. Cuéntanos algo de tu formación a propósito, entre paréntesis. Bueno, yo estudié en la Universidad de San Francisco de Quito, ahí estudié una bachelor en cine y video. Ya.
Y después fui a hacer una maestría en dirección de cine en la Escuela de Cine de Cataluña, que se llama SCAC, que es la escuela de cine más importante de España, donde hice un máster en dirección cinematográfica. Ahí ganamos un premio para filmar cuando estás de la mañana, que la escuela fue un concurso y ganamos, ¿no? Perfecto. Ahora, el público, ese es el otro componente. O sea, hay un grupo de cineastas jóvenes y bien formados y llenos de ganas. Hay apoyo estatal. El sector privado empieza más o menos y con dificultades a despertarse. Hay apoyo internacional. ¿Hay público para todo el cine ecuatoriano con que soñamos? Yo siempre he dicho, justo cuando planteamos esta pregunta y decimos, ¿realmente hay público? Yo siempre me he preguntado, ¿uno se da cuenta la cantidad de películas piratas que la gente compra un domingo o un viernes? La gente necesita ver cine. La gente además está cansada de la televisión, porque la televisión cada vez ha ido, en el tema de series y en el tema de ficciones, ha ido decayendo. O sea, tenemos series de muy mala calidad. No es buena. Básicamente son realities y realmente la producción de televisión nacional a nivel series y programas de televisión de entretenimiento ha ido decayendo. Claro. Entonces la gente realmente, yo siempre he dicho, el público no es tonto y necesita y quiere ver cine. Y por eso es un éxito la piratería y en un país como nuestro. ¿Quiere o ya quiere ver cine ecuatoriano? Entonces yo creo que ya quiere ver cine. ¿Por qué? Porque las historias que se han ido empezando a contar en el cine ecuatoriano ya no son primero las mismas temáticas duras, deprimentes, sociales, digamos, que la gente, que un cierto tipo de público las quiere ver, que a mí me interesa ver también, pero que en general el público en general no quiere ver. Entonces el público en general, ¿qué quiere ver? Quiere ver historias universales, quiere ver historias de amor, quiere ver historias de familia, quiere ver historias de acción, quiere ver de terror. Lo que pasa es que con la profesionalización de los profesionales que llegaron y que estamos haciendo cine, también llegaron las nuevas ideas, las nuevas películas, el nuevo cine que ya no habla solo de ladrones, de drogas, de narcotráfico, sino que habla de familia, que habla de amor. Claro, cine que esté en el mundo y no solo en el submundo. Exactamente, y yo creo que la clave está en que estamos empezando a contar historias universales en un contexto particular que es el Ecuador. Pero lo importante de la historia universal es que una persona en la China, una persona en Europa, hasta una persona en Antuntaqui y hasta una persona en Cuenca la va a entender como yo la entiendo en mi casa. Entonces, en ese sentido, ahí está la clave de lo que se está haciendo ahora, que estamos empezando a pensar en un cine más universal, como lo hace Hollywood. Por eso vemos las películas estadounidenses, porque son historias universales. Por más de que sucedan en Texas o en Austin o en Connecticut, nos vemos la película porque realmente es una historia universal. Entonces yo creo que el cine nacional está dando un paso siguiente en el sentido de que estamos empezando a contar historias universales. Qué bien, creo que esa es la clave. Me parece que has dado en el clavo. Muchas gracias, Pablo Arturo, por haber estado aquí. Muchos éxitos en tu carrera cinematográfica. Creo que tienes los méritos, las ganas y el talento para hacerlo. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge. Pablo Arturo Suárez, cineasta, ha hecho 5 cortometrajes y ahora está preparando un largometraje que estará listo a finales de este año, ¿verdad? Esperamos verlo en las salas de cine.